Biopiratería. ¿Quién vigila? Panelistas: Andrés Valladolid, Indecopi Perú. Iván Manrique, Fundación Internacional de la Papa, Perú. Moderadora: Silvia Salazar, Universidad de Costa Rica, Costa Rica. Bueno, gracias a todos. Ya casi estamos al final. Ahorita vamos a ver un panel sumamente interesante, aspectos de biopiratería, sobre todo estando en un país tan rico y tan biodiverso como es Perú. El panel va a ser moderado por Silvia Salazar, de Costa Rica. Silvia es abogada, trabaja en temas de transferencias de tecnología, acceso genético, y un placer tenerlos aquí en el panel. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Sabemos que es una hora difícil, pero van a ver que no se van a arrepentir. Este panel es sumamente interesante y sumamente un tema muy actual. Primero que todo, quiero agradecer a la organización por invitarme como moderadora de este panel. Afortunadamente, esta es mi tercera vez en Lima este año. Y veo que eso no es suficiente. Yo creo que nunca se puede comer suficiente ceviche peruano. Así que he estado encantada de venir tantas veces. En mi casa ya me dijeron que tengo trillo para Lima y yo encantada. Como les decía, el tema que nos convoca es un tema muy importante, muy relevante. Y creo que lo mejor del tema es que estamos en Perú, porque no hay mejor lugar para hablar del combate a la biopiratería que Perú, pues Perú es un país que ha sido pionero y un abanderado de esta causa y por lo tanto tienen muchísima experiencia, muchísimos casos y mucho que contar. Para eso contamos con dos expertos. Afortunadamente son muy amigos y trabajan juntos también, entonces ha habido una muy buena coordinación. En primer lugar tenemos a Iván Manrique. Iván es biólogo con una maestría en mejoramiento genético de plantas, un diplomado en administración de negocios, experiencia en formulación y coordinación de proyectos de investigación, autor y coautor de publicaciones especializadas en raíces y tubérculos andinos. Actualmente es el curador de raíces y tubérculos del Banco de Germoplasma del Centro Internacional de la Papa y gerente de investigación y desarrollo de productos de la empresa Andean Roots SRL. Desde el 2015 es miembro de la Comisión Nacional contra la Biopiratería. Es patrocinador de diversos trabajos de investigación de maestría y doctorado. Sus temas de interés son recursos genéticos, biodiversidad, conocimiento tradicional, biopiratería, poscosecha, nutrición, agronegocios, alimentos funcionales y nutracéuticos. Iván nos va a dar una presentación introductoria donde nos va a dar una visión general sobre el tema, la importancia de la biodiversidad, sus usos y después de eso contaremos con la presentación de Andrés Valladolid del Indecopi. Andrés es ingeniero agrónomo, máster en mejoramiento genético de plantas por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Ha laborado en el Centro Internacional de la Papa como investigador asistente en el Departamento de Recursos Genéticos y Bioinformática. Es docente del curso Biodiversidad y Propiedad Intelectual en la Maestría de Biocomercio y Desarrollo Sostenible de la Pontificia Universidad Católica Internacional. Conferencista internacional en temas de gestión y protección de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales. Desde el año 2006 trabaja para la Comisión Nacional contra la Biopiratería, del cual es su actual presidente desde el año 2012.
y fue miembro del Comité de Cumplimiento del Protocolo de Nagoya. Como pueden ver, señores, tenemos realmente dos expertos aquí enfrente de nosotros y ahora le paso la palabra a Iván para que empiece. Gracias. Gracias, Silvia, por la presentación. Yo voy a abordar un tema, como le había mencionado Silvia, introductorio. Voy a hablar sobre la importancia de la biodiversidad y voy a enfatizar en algunos ejemplos para dar una introducción, digamos, al tema de fondo que lo va a desarrollar Andrés, que es específicamente el tema de la biopiratería. Entonces, hablar de biopiratería es hablar de recursos genéticos y de una manera muy simple, los recursos genéticos son un tipo de recurso natural y su característica es que tiene un tipo de información que básicamente son los genes, ¿no? Encontramos entonces recursos genéticos en las plantas, en los animales, en los microorganismos. Y a veces uno no tiene conciencia diaria de estas cosas, pero las plantas son importantes porque proveen alimentos, igual los animales, los microorganismos, ¿quién no toma una cerveza, un vino? Son fermentados por microorganismos, las medicinas también se elaboran a partir de varios microorganismos y plantas. Entonces, para hablar de recursos genéticos, un tema importante es la biodiversidad. La biodiversidad no está distribuida uniformemente en el mundo, sino está concentrada en ciertas regiones del mundo. 17 países en el mundo se consideran megadiversos y ellos albergan el 75% de la biodiversidad en el planeta. Eso es importante tener en cuenta. Un segundo aspecto es que las plantas cultivadas se han originado en 8 centros de domesticación, ¿no? Y en la región andina es uno de esos centros de domesticación. Específicamente, en el caso del Perú, alrededor del 65% de la agricultura depende de cultivos nativos, ¿no? Entonces, les voy a comentar cuál es la importancia de esta biodiversidad con algunos ejemplos muy sencillos. Bueno, yo trabajo en una institución que es el Centro Internacional de la Papa. Tenemos la colección más grande de variedades de papa en el mundo. Y el centro de origen de la papa es la región andina, particularmente Perú y Bolivia reúnen la mayor diversidad de papas, son catalogadas hasta ahora aquí 4.583 variedades diferentes. Sucede que ya por el año 1550 la papa sale por primera vez a Europa y entonces ya para el año 1700, 1750 la papa era un cultivo muy importante en varios países de Europa. Específicamente en Irlanda el cultivo era un producto que era alimento básico para la gente trabajadora que era muy pobre. Lo que sucedió fue que en el año 1845 Irlanda hizo una importación de papa de México. Ya se sembraba papa también en México, en esa zona. Y en ese cargamento de papas se llevó consigo un patógeno que se conoce con el nombre de tizón tardío, que es el patógeno más importante de la papa en la actualidad. Las papas que se sembraban en Irlanda eran 2 variedades únicamente, y esas 2 variedades no tenían resistencia contra el patógeno. Entonces, lo que ocurrió simplemente fue que los cultivos de papa en 3 años fueron arrasados y, bueno, eso ocasionó una hambruna que derivó en 1 millón de muertes a causa de la hambruna, ¿no? Y posiblemente esto no es muy conocido, pero seguramente esto es más conocido para la mayoría de nosotros que vemos muchas películas. Por ejemplo, esos pandillas de Nueva York, 1 millón de irlandeses migraron a Estados Unidos. Entonces, este tipo de circunstancias explican las olas migratorias que han habido a lo largo de la historia. Eso es imposible, por ejemplo, que ocurra
en el centro de origen de la papa, en donde, como había mencionado, tenemos 4.583 variedades de papa. Todas son diferentes, todas tienen una característica particular que la distingue de la otra, sea porque tiene resistencia a este patógeno contra el tizón tardío o otra enfermedad o plaga, o pueda adaptarse mejor a cierto estrés ambiental, por ejemplo, sequías, heladas, etc. Entonces, este es simplemente un ejemplo para graficar la importancia de la diversidad, pero de este tipo de ejemplos se pueden citar en realidad muchos, ¿no? Otro dato importante es que el cultivo más importante en el Perú es la papa. Casi 1 millón de campesinos dependen del cultivo de la papa y de esos campesinos el 90% son pobres. Otro aspecto que me gustaría resaltar es la importancia de los conocimientos tradicionales. Y para ello voy a usar un ejemplo, ¿no? Hay un árbol que crece en Asia, que es el sauce blanco, y hay un uso tradicional milenario de esta planta que después también fue usado en Grecia para reducir la fiebre o para bajar la fiebre y reducir el dolor físico, ¿no? Entonces, ya por el año 1893, un alemán, Hoffmann, purifica un derivado del ácido salicílico, que es el ácido acetilsalicílico. Y un poco después, Bayer llamó a este compuesto químico como aspirina, ¿no? Entonces, ustedes saben ya que la aspirina ha movido miles de millones de dólares a lo largo de la historia, probablemente sea la pastilla que más se comercializa, aunque no estoy muy seguro, tal vez el Viagra ya lo haya superado, pero si juntamos durante todos los años, la aspirina probablemente sea la pastilla que más se ha comercializado. Y este uso deriva de un conocimiento tradicional. Me gustaría ahora dar algunos ejemplos de recursos genéticos importantes que son importantes para el desarrollo del país, específicamente de Perú. Voy a empezar con la maca, que es uno de los cultivos que la Comisión tiene priorizados para hacer seguimiento. La maca es un cultivo sumamente interesante, crece encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde prácticamente no crece otro cultivo. Y la maca es originaria del Perú, pero aparte es endémica. Eso quiere decir que solamente crece aquí en Perú, o por lo menos era endémica hasta aproximadamente el año 2000, en el que la maca se llevó a China y actualmente incluso se siembran más hectáreas de maca que aquí en el Perú. Entonces la maca tiene unos compuestos químicos que se llaman glucosinolatos, macaenas, macamidas, que tienen aparentemente la propiedad de incrementar la fertilidad. Ese conocimiento se sabe porque está registrado por los cronistas estos usos. Cuando vinieron los españoles aquí al Perú y llevaron su ganado a las alturas, no podían reproducirlos. Y los habitantes de la zona le dijeron que alimentaran el ganado con maca. Cuando lo hicieron, el ganado empezó a reproducirse. Eso está descrito en los cronistas. Ese conocimiento hace algunos años ha sido validado, ¿no?, a través de estudios científicos, y lo que se ha demostrado es que el volumen seminal, la cantidad de espermatozoides y la motilidad de ellos aumenta significativamente. Esto a partir de un conocimiento tradicional. También se sabe, por conocimiento tradicional, que la maca, el consumo de la maca puede prevenir el crecimiento benigno de la próstata. Y se hizo un estudio con animales de laboratorio, pero aquí también interviene un tema interesante, que es el tema de la diversidad. Cuando se hizo el estudio con los 3 tipos de maca, digamos, la roja, la amarilla y la negra, lo que se encontró fue que la maca roja tiene este efecto, pero ni la amarilla ni la negra tienen este efecto. En cambio, la maca negra tiene un efecto para incrementar en mayor porcentaje la fertilidad. Entonces, el tema de la diversidad es un tema que
dentro de la especie es muy importante a considerar. Esta es otra planta que aquí en el Perú se empezó a trabajar en el año 2000, en el lugar donde yo trabajo, en el Centro Internacional de la Papa. Es una planta sumamente interesante porque tiene, a diferencia de las raíces y tubérculos andinos que acumulan almidón, el yacón acumula un tipo de carbohidrato que es un azúcar, que nuestro organismo no puede digerir, que no puede metabolizar. Estos carbohidratos se llaman fructooligosacáridos. Y eso es interesante porque hay un mercado muy grande para la gente que quiere hacer dieta y bajar de peso, y también para la gente que es diabética, ¿no? En la actualidad, la cantidad de gente que hay en el mundo con sobrepeso, obesidad y diabetes es muy alta. Entonces, aquí hay una oportunidad muy grande para este producto, ¿no? Sabemos que el yacón tiene compuestos antioxidantes, tiene estos fructooligosacáridos y tiene un alto contenido de potasio. Todo esto ya se sabía, o sea, existe un conocimiento tradicional de por lo menos que está registrado hace 50 años. En varias partes de Bolivia el yacón se consume, los diabéticos consumen yacón para tratar la diabetes, ¿no? En ciertas zonas de Cajamarca el yacón se consume para no envejecer, y eso está relacionado con el contenido de potasio, que evita con los compuestos antioxidantes. Y también se consume durante las faenas agrícolas prolongadas para evitar la fatiga, el cansancio y los calambres, y eso está asociado al alto contenido de potasio. Entonces, lo único que nosotros hicimos en el Centro Internacional de la Papa en un momento fue hacer investigaciones, y les quiero mostrar simplemente algo que hicimos un estudio en humanos. Lo que se encontró fue, después de consumir durante 120 días un producto derivado del yacón, que es jarabe de yacón, reducción de peso, reducción del índice de masa corporal, reducción de cintura, la frecuencia de deposiciones se incrementó porque es un tipo de fibra también estos fructooligosacáridos, o sea, combate el estreñimiento, bajó el contenido de colesterol, y hay ciertos parámetros asociados al inicio de la diabetes que indicarían que el consumo de yacón puede retardar la aparición de diabetes en personas que tienen predisposición a desarrollarla. Luego tenemos otra planta que es la mashua. Esta es una planta sumamente interesante. A diferencia de la maca, que tiene estas virtudes que se hablan, que incrementa la fertilidad, que es algo científicamente probado, sobre la maca también se dice que estimula el líbido, ¿no? Es algo que aún no se ha comprobado. Y la mashua vendría a ser lo opuesto a la maca, ¿no? Hay una tradición que es viva. Cuando una mujer en el campo sospecha que su marido le es infiel, le pone un poco de mashua en la sopa para tranquilizarlo. Y ese es un uso vigente. También está descrito en algunas crónicas que los guerreros durante la época de la expansión del Imperio Incaico iban a combatir y se ausentaban varios meses de sus hogares, llevaban en sus alforjas un poco de mashua para olvidar a sus mujeres, ¿no? Entonces, eso obviamente tiene una serie de aplicaciones importantes. Por ejemplo, a nuestra institución hace unos 20 años se acercaron unos investigadores en Vietnam muy interesados por la mashua, para usarlos en las dietas, en las raciones alimenticias de los presidiarios, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de aplicación interesante, ¿no? Como anécdota, tengo un amigo muy cercano que dice que tiene que consumir mashua para ser normal. Esto obviamente no es parte del conocimiento tradicional, pero sería interesante en realidad trabajar estos temas, porque aquí hay un valor,
¿no? Un valor que se debe investigar, ¿no? La mashua, aparte, es una planta con propiedades muy amplias. Tiene propiedades insecticidas, nematicidas, bactericidas, fungicidas. Es una máquina de producción de compuestos químicos con muchas propiedades, ¿no? Aparte, se ha recogido estos usos tradicionales para combatir infecciones renales y urogenitales, al igual que la maca, desinflama la próstata y, bueno, ya había mencionado que es un antiafrodisíaco. En el lugar donde yo trabajo también trabajamos con otras plantas. Esto es la oca. Ustedes pueden ver ahí una diversidad de colores. Está asociado a unos pigmentos antioxidantes que reciben el nombre de antocianinas, que tienen una fuerte capacidad antioxidante. Está el oyuco. Miren estos otros colores que son colores más como magentas, y tienen unos pigmentos muy particulares que son diferentes al de todas las plantas que existen en el reino vegetal. Solamente hay otro grupo de plantas que tienen este tipo de pigmentos, y la particularidad de estos pigmentos es de que son muy estables y resistentes al calor. Por lo tanto, se pueden usar para producir pigmentos para la industria alimentaria, y ahora en el mercado hay la onda orgánica y la tendencia es reemplazar los pigmentos sintéticos por los pigmentos naturales. Entonces aquí hay cosas muy interesantes también para trabajar. Muy rápidamente, también trabajamos con la chira. Eso tiene un uso milenario. Pueden incluso ver aquí una representación de un cerámico preincaico. Se producen en Asia unos fideos muy especiales que son muy cotizados. La chira tiene unos gránulos de almidón muy grandes, son los gránulos de almidón más grandes que existen en la naturaleza, y esa característica podría convertir a la chira en un producto muy interesante para la industria, pero es un tema que hay que investigar, ¿no? La jipa es una raíz que se consume cruda, pero también produce unos frijoles. Los frijoles tienen un alto contenido proteico, pero tienen unas sustancias que son tóxicas. Entonces, en el CIP estamos haciendo unos trabajos de mejoramiento genético para desarrollar variedades que no tengan estos compuestos tóxicos y podamos usar, por lo tanto, tanto la raíz como el frijol mismo, ¿no? La racacha es otro de los cultivos, y en esos cultivos siempre tenemos extremos, ¿no? El gránulo de almidón de la racacha es el más pequeño probablemente que se conoce, y eso hace de que sea altamente digerible, y por esa razón en Brasil, que es el país en donde más se siembra racacha, se han desarrollado muchos productos para consumo, especialmente para niños y para personas de la tercera edad. La mauca es una raíz que está al borde de la extinción. En el CIP, si teníamos 4.583 variedades de papa, solamente tenemos 4 variedades de mauca, ¿no? Hay unas zonas muy específicas en Perú, Ecuador y Bolivia que se siembra en agricultura familiar, están desvinculados de los sistemas de comercialización del mercado formal. Y bueno, eso es simplemente una pincelada de la importancia de estos recursos genéticos, pero hasta el año 1993 había un paradigma, ¿no?, de que los recursos genéticos eran un patrimonio de la humanidad, ¿no? Y no es sino hasta el año 1993 que entra en vigor el Convenio de Diversidad Biológica, en que se reconoce la soberanía de los estados sobre sus propios recursos genéticos, ¿no? Ese es un punto muy importante, ¿no? Y el segundo punto que reconoce el Convenio sobre Diversidad Biológica es el derecho de los pueblos indígenas y las comunidades locales para participar de las negociaciones cuando se usen sus conocimientos tradicionales, ¿no? Entonces,
Convenio de Diversidad Biológica tiene 3 objetivos principales. Primero es la conservación de la diversidad biológica, el segundo es la utilización sostenible de sus componentes y el tercero es la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Los 2 primeros objetivos se han podido cumplir, eso es discutible, algunas de sus metas, pero en los que se ha conseguido muy poco progreso es en el tercer objetivo, y por esa razón es que se creó el protocolo de Nagoya, ¿no?, que entró en vigor el 12 de octubre del 2014. Para finalizar, para trabajar en el protocolo de Nagoya y el CBD, hay un marco normativo aquí en la región. El primero es la decisión 391 de la CAN, es un régimen comunitario en el que participan Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y bueno, Venezuela se retiró hace un tiempo. Tenemos el reglamento de esa decisión aquí en el Perú, que es el Reglamento de Acceso a los Recursos Genéticos, que es de febrero del 2009, y la Ley 27811, que es un régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos. Entonces, con este marco podría decirles qué cosa es la biopiratería, pero no me quiero extender más porque esto obviamente lo puede exponer mucho mejor Andrés, que preside la Comisión Nacional contra la Biopiratería. Así que con eso les agradezco su atención. Bueno, ante todo, buenas tardes. Muy agradecido por la invitación y la oportunidad de poder compartir la experiencia de la Comisión Nacional contra la Biopiratería. El título de mi presentación básicamente resume el espíritu de la comisión, es decir, tenemos recursos genéticos y conocimientos tradicionales en el país y tenemos 2 opciones: o se producen casos de biopiratería o se da una oportunidad para todos nosotros, ¿no? Dicho esto, no me funciona. ¿No tengo que montar, no? No, sí está pasando algo. No me funciona. Bueno, mientras arreglamos el tema, les puedo comentar qué es lo que nosotros conocemos como biopiratería. Para empezar, es un término que no hay un consenso a nivel internacional. Cada país o cada institución o cada organización define la biopiratería, de diferentes maneras. De acuerdo a la norma peruana, la biopiratería la definimos como el acceso y el uso no autorizado y no compensado de los recursos genéticos de origen peruano y los conocimientos tradicionales de nuestros pueblos indígenas. Ya Iván se adelantó bastante, muy bien, sobre la importancia de resaltar el Perú como un país megadiverso, ¿no? Son 17 países megadiversos, entre los cuales se encuentra el Perú. Pero no solamente hablemos de la biodiversidad, sino también que coincidentemente en estos países megadiversos también son centros de origen de especies cultivadas y también son centros de origen de culturas, ¿no? Es decir, estas culturas de estos pueblos indígenas son las que le han dado valor económico a estos recursos genéticos. Simplemente para hacer un poco de números, en el caso de plantas peruanas, se estiman que en el Perú deben existir unas 30.000 especies diferentes de plantas. Ahorita conocemos alrededor de 20.000, pero se estima que hay como 30.000, de las cuales 4.000 tienen un uso conocido, y de estas 4.000, 1.200 plantas tienen usos medicinales. Obviamente, estos usos medicinales, industriales y en cosmética han sido desarrollados por nuestros pueblos indígenas. Ahora, hay un caso emblemático aquí en el país que justamente dio lugar a que el Perú tome acciones referentes a la defensa de su patrimonio genético
y los conocimientos de sus pueblos indígenas. Es el famoso caso de la maca. Resulta que en el año 2000 nos enteramos que una empresa americana había presentado 3 solicitudes de patentes y ya tenía 2 patentes concedidas relacionadas con el recurso genético maca, ¿no? Es una especie que hasta hace unos años era endémica del país, con muchísimas propiedades documentadas desde 1580 y tantos. Los cronistas ya hablaban de las propiedades de la maca, ¿no? Entonces llamó la atención de que existiera pues patentes que estén basadas en conocimientos tradicionales sin que en ningún momento haya habido ningún permiso, ninguna autorización, ni del Estado peruano como soberano sobre el recurso genético, ni de los pueblos indígenas peruanos poseedores del conocimiento tradicional. Entonces, más o menos, ¿qué consecuencias puede traer un caso de biopiratería, ¿no? La empresa que originalmente era la titular de la patente, era Pure World Botanicals, una empresa americana, que posteriormente vende las patentes a Naturex, una empresa de origen francés, quien a su vez da las licencias de uso de sus patentes a una empresa llamada Enzymatic Therapy, quien saca un producto llamado Macatrue, que está basado justamente en algunos principios activos que habían obtenido o que habían patentado, ¿no? Según ellos mismos dicen, este solo producto les genera ingresos de más de $200,000 mensuales. Esta es una patente que ya va a tener sus 20 años y estimamos pues que a la fecha pueden haber generado ingresos de más de $25 millones, ¿no? De los cuales no ha habido ningún tipo de retribución al Estado peruano como soberano sobre el recurso genético y menos a los pueblos indígenas, especialmente al pueblo Pumpush de la región de Junín, ¿no? Que es ahí donde se origina la maca, ¿no? Entonces, este es un caso típico de cómo un acceso indebido, un acceso ilegal, sin autorización, sin consentimiento informado previo, sin distribución de beneficios, puede ocasionar inclusive un daño económico a un país y a un grupo humano en especial, ¿no? Es así de que el Perú empieza a tomar una serie de acciones, como por ejemplo la creación de la Ley 27811, que es el régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos. Esta norma del año 2002 no tiene una serie de herramientas cuyo objetivo es la protección de los conocimientos tradicionales, ¿no? Se establece el consentimiento informado previo por el cual las comunidades tienen que autorizar, ¿no?, el uso del conocimiento para los fines de investigación científica, comercial o industrial. Este consentimiento informado previo está en un artículo número 6. Se presenta la figura de los registros de contratos de licencia, es decir, si una empresa quiere trabajar o un tercero quiere trabajar con un conocimiento tradicional, tiene que contar con un contrato de licencia de uso que lo negocia con el pueblo indígena. También tenemos los registros de conocimientos colectivos de los pueblos indígenas. Son 3 tipos de registros: los confidenciales, los públicos y los locales. Igualmente se crea el Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que garantiza una distribución justa y equitativa de beneficios con la finalidad de fortalecer las capacidades de los pueblos indígenas. ¿Ya? Este es el estado actual de los registros de conocimientos colectivos. Desde el año 2006 que se empieza a hacer la campaña de recolección o de registro de estos conocimientos colectivos. A la fecha tenemos 4.246 registros que están administrados por el Indecopi, de los cuales el 75% son confidenciales, es decir, que no han salido del ámbito de la comunidad, ¿no? En tanto, el 25%, cerca de 1.000 registros, sí están ya en el dominio público. Digamos que este es un poquito para dar una idea de la cantidad de conocimientos tradicionales que puede tener el país. Imagínense, son cerca de 5.000 conocimientos tradicionales
en solamente cerca a 50 comunidades indígenas y en el Perú existen más de 7.500. Entonces, imagínense el universo de conocimientos tradicionales que existen, que podemos aprovechar en beneficio de todos y que es nuestra tarea, pues, defenderlos, ¿no? Ahora, al momento de la existencia del documento de patentes sobre la hamaca, no existía una instancia en el país que se dedicara a vigilar, monitorear o prevenir casos de biopiratería. Es así que el año 2004 se crea la Comisión Nacional contra la Biopiratería por una ley, la 28216. Es una comisión conformada por 13 instituciones, 9 del sector gubernamental y 4 de la sociedad civil. Está adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros. Últimamente hemos invitado a instituciones que creemos que pueden ayudar y aportar mucho en la defensa de nuestros recursos genéticos y los conocimientos tradicionales. Está Produce, SUNAT Aduanas, INMARPE y CERNAMP. Ahora, ¿cómo es que trabajamos nosotros? ¿No? Trabajamos sobre la base de 3 bases de datos. Tenemos una base de datos de conocimientos tradicionales que a la fecha tiene alrededor de 15.000 registros. Mayormente son conocimientos tradicionales que están ya en dominio público y pues se obtienen de libros, revistas, documentos científicos y algunos de ellos son los registros que anteriormente les he comentado. Tenemos una base de datos de recursos biológicos que tiene alrededor de 20.000 registros donde están listados todos los recursos biológicos que existen en el país, especialmente plantas y animales, ¿no? Pero no solamente está el nombre científico de los recursos biológicos, sino también algunas características, es decir, si son especies endémicas, qué usos tienen, usos medicinales, usos como cosméticos, usos industriales, etcétera, 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 ¿no? Y también tenemos una base de datos de documentos de patentes. Esta base de datos de documentos de patentes se alimenta de del monitoreo permanente que hacemos en las bases de datos de oficinas de patentes del mundo. En un primer momento utilizábamos los recursos gratuitos, es decir, monitoreábamos las bases de datos de la Oficina Europea de Patentes, de la oficina alemana, pero ya últimamente estamos utilizando otras plataformas virtuales de paga que nos permiten una mejor y eficiente monitoreo de estos recursos. Ahora, ¿cómo más o menos funciona la lógica, no? Estas 3 bases de datos tienen en común el nombre científico, ya, pero también la acción farmacológica. De tal manera, por ejemplo, que el Envidium meyeni es el nombre científico de la hamaca. Si, por ejemplo, en un documento de patente encontramos que sobre la hamaca se quiere reivindicar el uso de la fertilidad y coincidentemente tenemos un conocimiento tradicional que también tiene el uso de la hamaca para mejora de la fertilidad, el sistema automáticamente nos lanza una alerta, ¿no? Nos avisa que hay un documento de patente que pretende reivindicar un conocimiento tradicional. Entonces, una vez que identificamos este caso, nuestros examinadores de patentes, ¿no?, en función a la normativa de cada país, elaboran un expediente técnico de oposición. Normalmente las oficinas de patentes hacen exámenes de patentabilidad. Nosotros lo que hacemos son exámenes de no patentabilidad. Es decir, en el mismo lenguaje de los examinadores de patentes, demostramos que esas solicitudes de patentes no cuentan con novedad, nivel inventivo, ¿no?, basándonos pues en los documentos que tenemos almacenados en nuestras bases de datos. Una vez que elaboramos estos expedientes técnicos, enviamos una serie de documentos. En primer lugar, una carta al solicitante de la patente o de las patentes, ¿no?, informándoles pues que hemos tomado conocimiento de la existencia de estas solicitudes y que vamos a iniciar una serie de acciones para observar o para oponernos a estas solicitudes porque las consideramos indebidas y les demostramos técnicamente nuestra posición. O sea, no solamente es un tema netamente declarativo de una queja, sino bajo los mismos términos de un examinador de patente les demostramos que esa solicitud no debe ser concedida, ¿no?
Paralelamente, el expediente técnico se envía a la oficina de patente respectiva, donde a través de nuestras embajadas, con el apoyo de la Cancillería, es que realizamos la observación o la oposición formal a esta solicitud de patente. A la fecha hemos identificado 72 casos de biopiratería en el sistema de patentes. Ojo, en el sistema de patentes. Significa que hay 72 casos de empresas, de terceros que han querido patentar o reivindicar algún uso o un conocimiento tradicional de un pueblo indígena peruano, ¿no? Son especies relativamente conocidas: sangre de grado, maca, tara, sachainchi, camucamu, pasuchaca y acón, ¿no? A la fecha se han resuelto 47 casos de manera favorable, ¿no? Es decir, los hemos ganado de diferentes formas, con diferentes estrategias. En la mayoría de los casos ha sido los mismos solicitantes que, después de haber recibido una comunicación nuestra, han retirado voluntariamente las solicitudes. Han habido casos donde los examinadores de patentes, utilizando la información que les hemos enviado, han rechazado o han denegado dichas solicitudes, ¿no? Pero también, ya que analizamos nosotros al detalle los documentos de patentes, hasta la fecha tenemos alrededor de 7,000 documentos de patentes analizados al detalle, también encontramos que hay nuevos usos. Por ejemplo, en este caso, no sabíamos la existencia del uso cosmético de la maca, y esto es algo interesante que nosotros queremos compartir con nuestros investigadores, nuestros académicos, para promover también la investigación sobre estas nuevas propiedades de nuestros recursos, ¿no? Hacemos una especie de vigilancia tecnológica. Por ejemplo, este es el caso de cómo han ido evolucionando el número de documentos de patentes en el mundo sobre la maca, ¿no? A la fecha existen alrededor de 5,000 documentos de patentes sobre maca en más de 25 oficinas de patentes, y como pueden ver en el gráfico, últimamente ha venido aumentando, ¿no?, la cantidad de documentos de patentes, y eso nos dice mucho sobre el interés que existe en otras partes del mundo sobre el uso de nuestros recursos genéticos. A través de estos análisis podemos identificar, por ejemplo, que China es el país que tiene el mayor interés en patentar o tener patentes relacionadas con maca. El 70% de los documentos de patentes que hay sobre maca provienen de China. Después están en Estados Unidos. Este cuadro es muy interesante. Muestra que solamente el 19% de estas solicitudes de patentes utilizan a la maca sola, ¿no? La gran mayoría utiliza la maca mezclada con diferentes especies. Es más, el 50% de los documentos de patentes mezcla la maca con diferentes plantas. Y nos hemos dado cuenta que esta es una tendencia a nivel internacional de utilizar la maca y mezclarla con otras especies simplemente para salvar el tema de la novedad, ¿no? Y muchas veces ni siquiera demuestran las sinergias que hay con las otras plantas, y ahí viene el tema del nivel inventivo que muchas veces ellos no pueden defender, y es por eso que muchas veces les hemos ganado ese tipo de casos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que quieren patentar sobre la maca? Mayormente la maca como alimento, como medicina. Hay licores basados en maca que se quieren patentar. Últimamente el sector cosmético está creciendo, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere patentar sobre la maca? Mayormente son procesos, productos y también usos. Este cuadro también es interesante y preocupante. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto el 40% de las formas de querer patentar la maca es a través de harinas, y en este caso no tenemos problemas desde el punto de vista de acceso al recurso genético, porque la harina es considerada un recurso biológico que no tiene un tipo de protección especial, pero no obstante los extractos y los metabolitos secundarios sí. Es decir, si hablamos más o menos de unos 5,000 documentos de patentes relacionados con maca, y la mitad de ellos sí necesitan contar con un permiso y un contrato de acceso dado por las autoridades nacionales, estaríamos hablando potencialmente de unos 2,500 casos de biopiratería relacionados al acceso al recurso genético.
porque hasta la fecha no existe ningún contrato de acceso firmado por el Estado peruano sobre la hamaca con ninguna institución, ni siquiera peruana, menos extranjera, ¿no? También lo que realizamos son análisis de tendencias de uso con la finalidad de identificar cómo es que están utilizando nuestros recursos genéticos a nivel mundial. Acá claramente nos aparece el caso de la hamaca, ¿no? Nuevas tendencias en el sector cosmético, en el sector de vinos, mucho se trabaja sobre fermentación de la hamaca, cultivo también de tejidos, etcétera, etcétera. Con toda esta información, nosotros como comisión no solamente vemos el tema defensivo, sino estamos viendo el tema de promover el buen uso de nuestros recursos. Y todos los meses, desde hace 2 años, estamos sacando un boletín que hemos denominado Biopat Perú. En cada boletín tenemos información científica e información analizada en base a las patentes que hemos podido analizar. Cada mes sale una especie, ¿no? Y a la fecha tenemos ya 46 documentos de patente de Biopat Perú en línea, ¿no? Ustedes pueden acceder a esos documentos a través de la página web del Indecopi y próximamente en la página web de la Comisión Nacional contra la Biopiratería. También tenemos un programa que sale vía Radio Indecopi, vía streaming, en la cual tratamos de concientizar a los diferentes sectores involucrados con la cadena de valor relacionada a los recursos genéticos y conocimientos tradicionales. Sale cada 2 martes y lo pueden ver a través de Radio Indecopi. Organizamos talleres con pueblos indígenas, con autoridades y con investigadores para justamente darles la conciencia necesaria de la existencia de las normas que tienen que cumplir para trabajar de manera correcta con nuestros recursos, ¿no? Hacemos protocolos bioculturales, esto es a raíz del protocolo de Nagoya que lo indica, que son formas muy prácticas de que nuestros pueblos indígenas se empoderen y sepan de qué manera actuar cuando pues terceros quieran trabajar con sus recursos genéticos. Nosotros hemos pasado por diferentes etapas, desde la protección positiva, protección defensiva, el reconocimiento del derecho de todos, y ahora promovemos un buen uso de los recursos genéticos y promovemos la innovación de los mismos, porque creemos que la mejor manera de proteger es promover un buen uso de nuestros recursos. La idea no es mostrarnos los malos de la película, que no queremos que alguien utilice ni acceda a nuestros recursos ni a nuestros conocimientos tradicionales, sino que lo hagan cumpliendo con las normativas establecidas tanto en el Perú como a nivel internacional. Bueno, he tenido que volar, hay muchísimo más que hablar sobre el tema, está en mi correo, por si en algún momento alguien tiene alguna duda o quisiera algún tipo de información adicional. Muchas gracias. Bueno, primero que todo agradecerles a nuestros 2 panelistas que han sido exactos con el tiempo. Entonces, muchísimas gracias. Voy a tomarme la prerrogativa de como estoy aquí sentada, de tener una reacción y hacer algunas preguntas antes de abrir las preguntas al público, que creo que van a haber bastantes. Y es básicamente aprovechando que Andrés está terminando, en esa misma línea, o sea, me interesaba que hicieras un poco de énfasis en el tema del cambio, digamos, de concepción que ha sufrido Perú digamos, en la aproximación del tema, sobre todo incluso que tiene que ver con un cambio de nombre, ¿verdad? De tener una aproximación un poco más propositiva, un poco más positiva hacia el asunto, porque me interesaba ver que estabas diciendo que había 47 casos resueltos, pero es interesante saber si eso significa que son 47 patentes que han sido impugnadas, revocadas, pero al final de cuentas Perú no obtiene lo que la convención y el protocolo pretendían, que es la distribución justa y equitativa de los beneficios. Eso es lo más importante. Entonces, me llama la atención que no ha habido acercamientos de estas empresas para tener arreglos con el gobierno de Perú,
para arreglar situaciones que pudieran haber estado ilegales o fuera de la normativa en algún momento, pero que se podrían arreglar a través de la vía contractual. ¿Qué te parece? Efectivamente, quiero recalcar que estos casos que han sido ganados, la mayoría de ellos han sido a través de diálogo justamente con las empresas, ¿no? Hemos tenido la posibilidad, por ejemplo, de hablar con 2 empresas francesas que han venido al Perú a querer hacer las cosas bien, ¿no? Es más, nosotros salimos a defender a una de esas empresas porque fue acusado falsamente de querer apropiarse y robarse la quinoa. No fuimos nosotros quien hizo la denuncia, pero salimos nosotros a poner las cosas en claro. Entonces, estamos nosotros con la idea de que las cosas se tienen que hacer bien y aquella empresa que quiere trabajar de manera correcta, nosotros también les brindamos la asesoría respectiva, ¿no? La idea es ser proactivos en ese sentido. Entonces, las empresas que han retirado sus solicitudes de patentes, ¿no? Por ejemplo, una empresa francesa de que se ha puesto a estudiar todo el conocimiento tradicional que hay sobre la hamaca para tener en cuenta qué no tocar, ¿no? Y han estado buscando nuevos usos a la hamaca, por ejemplo, y ahí sí, por ejemplo, hay un tema de que ha habido innovación, ellos están promoviendo realmente la innovación, ¿no? Ha habido otra empresa, por ejemplo, el último caso que hemos ganado, ¿no? Ellos simplemente dijeron, bueno, efectivamente el tema de las patentes es muy sensible, así que como empresa vamos a decidir quitar todas las patentes que tenemos sobre la sangre de grado para que el Estado peruano se sienta tranquilo, ¿no? Y ahorita justamente estamos con el tema de la regularización del acceso al recurso genético, porque ellos no solamente han fallado, digamos, por haber utilizado conocimiento tradicional, sino también tienen la falta de no tener los permisos necesarios para acceder al recurso genético. Entonces ya a partir de eso es que ha habido una primera aproximación para justamente garantizar una distribución de beneficios, ¿no? Sí, gracias. Y para hacer un equilibrio nada más, para preguntarle a Iván, es interesante de lo que acabamos de ver, incluso de la presentación tuya con la de Andrés, hay un gran reto para los países que están regulando esto y es el tema de la generación de información, ¿verdad? O sea, porque no podemos hacer esto si no tenemos información y se puede ver claramente de la necesidad de las bases de datos y que haya realmente datos científicos, todo eso. Y también hay una relación muy clara de las regulaciones contra la biopiratería con la conservación. Digamos que es uno de los ejes fundamentales del Centro Internacional de la Papa, muy importante y que realmente la humanidad la hemos dejado de lado. O sea, la importancia realmente de conservar estos recursos genéticos, precisamente conocerlos, obtener información de ellos, para qué sirven, para que realmente nos puedan servir. O sea, de lo que se trata es de tener esa información y luego poder usarlos de una manera sostenible y acorde con la conservación. Entonces, háblanos un poco más de esa misión del centro y la relación con la conservación. Bueno, el Centro Internacional de la Papa es un organismo de investigación internacional y, como había mencionado en mi presentación, tiene la colección más grande de variedades de papa en el mundo. Lo mismo que hace el Centro Internacional de la Papa, hacen otras instituciones. Probablemente no probablemente, sino de hecho no existen suficientes instituciones que trabajen en el tema de conservación y los bancos de germoplasma. Para poder hacer un uso adecuado de estos recursos genéticos, no solamente es suficiente conservar, sino hay que estudiarlos para determinar su valor y su potencial uso. Recordemos que los recursos genéticos no solamente se miden por su uso vigente o actual, sino por su uso potencial. Y más allá de la conservación en los bancos de germoplasma, tal vez se soslaya mucho lo que es la conservación in situ, o sea, la conservación
del hábitat de los agricultores que durante cientos, miles de años han mantenido esta diversidad. Y en la actualidad ellos no están recibiendo incentivos para poder seguir conservando esa diversidad, porque las empresas lo que han estado haciendo es accediendo a los recursos genéticos, accediendo al conocimiento tradicional, sin compensar de alguna manera a las comunidades y a los pueblos que han originado durante miles de años estos conocimientos y estos cultivos. Muy bien, tenemos 5 minutos para ver si hay preguntas de la audiencia, con muchísimo gusto. ¿Sí? Ahí viene el micrófono. Gracias. Hola, ¿qué tal? Excelente la exposición, me pareció muy interesante. Quería preguntarles, desde el rol del abogado privado, ¿cuál piensan que es el rol que se debe adoptar? Si me permite responder, con las nuevas normas, especialmente con el protocolo de Nagoya, que el protocolo de Nagoya tiene la característica de que el país que ratifica el protocolo tiene obligaciones, pero también tiene derechos. ¿Ya? Entonces, cada país tiene que desarrollar una propia normativa que regule el acceso al recurso genético y el uso del conocimiento tradicional. Ya existen normas, ¿no? Al menos en el Perú es pionero en el tema de las normas de acceso al recurso genético. Existen las figuras de contratos de acceso por fines de investigación, contratos de acceso accesorios, contratos de acceso con fines comerciales, licencias de uso. O sea, ya existen figuras legales en las cuales los abogados están pues invitados, o yo les invito en todo caso, a que empiecen a investigar un poco más, a enterarse de estas normas, porque les aseguro que se viene una avalancha de clientes, porque con el protocolo de Nagoya ya hay exigencias de otros países afuera de que ellos solamente van a trabajar con aquellas empresas que estén cumpliendo con las normativas vigentes, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el protocolo de Nagoya tiene medidas de cumplimiento, tiene medidas de vigilancia, ¿no? Entonces existe, por ejemplo, lo que se llama un certificado internacionalmente reconocido, ¿no? Que le da la autorización a nivel mundial al propietario de este certificado a poder utilizar el recurso genético de la mejor manera, porque está demostrando que su acceso ha sido legal. Y para poder llegar a ese punto, obviamente tiene que haber pasado por una serie de negociaciones con las autoridades, con contratos, ahí empieza a hablarse de contratos, respeto de norma, respeto de leyes. O sea, yo creo que se está abriendo un nuevo campo para los abogados, ¿no? Hay muy pocos, todas mis asistentes legales han desaparecido porque se las han llevado, ya, entonces porque justamente ya los estudios están dándose cuenta de que van a necesitar un tipo de expertos en el tema, ¿no? Gracias. Y si, no sé si levantó la mano alguien, si no levantó, quiero hacer otra pregunta. ¿Cuál es hay sanciones extrajurisdiccionales para el caso del incumplimiento de alguna empresa en el acceso a los recursos genéticos y la explotación del bien extraterritorialmente? Bueno, hay una serie de sanciones en primer lugar a nivel administrativo, ¿no? Si, por ejemplo, no tiene un contrato de acceso y ha trabajado sin este contrato, de manera administrativa se le puede anular la posibilidad de tener nuevos contratos de acceso. Ese es en el caso más benigno. Pero hay casos más radicales, porque en nuestra norma nacional, en el Código Penal, si un tercero extrae un recurso genético silvestre peruano sin autorización, el Código Penal le puede sancionar hasta con 8 años de cárcel. Y ha habido un caso hace unos 20 años relacionado con una orquídea donde esto se hizo efectivo, ¿no?
Muy bien, yo creo que ya ahora sí. Muchísimas gracias. Hemos aprendido mucho y sí, voy a secundar a Andrés en el sentido de que se abre una gran oportunidad para la mezcla de disciplinas, ¿verdad? Sobre todo temas de propiedad intelectual, de patentes, con temas de biodiversidad, de acceso y todo eso. Así que hay mucho trabajo por delante. Muchísimas gracias.